Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo y esta noche vamos a hacer un análisis de los temas de coyuntura nacional. Por supuesto, nuestro invitado de esta noche, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre un gusto. Muy bien, recuerde, ustedes también pueden participar de la entrevista en el último segmento, la invitación a que desde ya puedan enviar a participar con nosotros con las preguntas para nuestro invitado de esta noche. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes, somos solidarios, juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Eduardo, ¿cómo viste en términos generales la concentración que estaba programada para el 15 de septiembre? El desarrollo, la cantidad, así en términos generales. Bueno, en este caso yo participé de la convocatoria y de la manifestación que se dio el día de ayer. Y en términos generales, pues puedo calificarla como masiva, como ordenada, como pacífica y que, digamos, significó la confluencia de varios sectores de la sociedad civil salvadoreña con un objetivo en común, ¿verdad? Que era manifestar su descontento con el actual gobierno, con el presidente de la República. Yo creo que la concentración al final dejó patente un mensaje para el gobierno y para la bancada de Nuevas Ideas también, referente a que ese mito del 3% es falso. O sea, no hay tal porcentaje de población que no apoya las acciones del gobierno. Y eso creo que quedó ayer patente con esta manifestación. Eso es lo que yo podría decir en términos generales, ¿verdad? De lo que significó la concentración del día de ayer, que al final unió a los diversos, porque ayer nosotros pudimos ver en la manifestación personas de todo estrato social, de toda ideología, defendiendo diferentes agendas, porque nosotros pudimos ver personas que defienden la agenda feminista, la ambiental, la defensa de la transparencia, de la democracia, reivindicaciones de diferente tipo que estaban ahí presentes y que se unieron en una sola voz el día de ayer. Entonces, creo que la manifestación de ayer fue probablemente el punto de mayor inflexión en esa imagen de apoyo popular hacia el presidente, que no es tan así esa imagen de que toda la ciudadanía está apoyando, pues hay muestras de descontento, que incluso personas que no participaron por diferentes motivos en la marcha, pues al menos a mí me han hecho saber que estuvo bien que se haya hecho eso. O sea, hay gente que no participó, pero que al final se han manifestado en redes o se han manifestado por diferentes formas señalando el apoyo a este tipo de protesta. El gobierno habló de actos vandálicos durante la concentración, durante las marchas. Las personas que llegaron, por lo menos algunos de los líderes, dijeron que era gente infiltrada del mismo gobierno que había llegado. Se sacaban en los noticieros las imágenes y en los periódicos de la destrucción de algunos de los cajeros, de los Chivo Wallets, de los Bitcoin, y también se veía una motocicleta. Algunos de las personas en la marcha decían, mire, la moto ni siquiera tenía placas. El gobierno dice, ¿cómo no? Iba alguien ahí y lo bajaron. Mostraban testimonios también de un señor que había resultado lesionado. O sea, hay una contraposición de puntos sobre si se realizaron o no actos vandálicos en la marcha. Si lo ponemos en términos numéricos, el 99% de la marcha o el 99% del recorrido o el 99% o más de las personas que asistieron lo hicieron de forma pacífica y ordenada.
Eso creo que hay que destacarlo. Y esta narrativa del gobierno lo que busca es desacreditar la marcha porque no tienen nada más que achacarle. O sea, no hay nada que ellos puedan rebatir a ese descontento que se mostró el día de ayer. Y con esto no quiero decir de que no se dieron esos hechos. Claro que se dieron, pero, o sea, incluso, al menos yo particularmente, yo crucé la zona donde se habían dado algunos incidentes y yo solo sentí el olor a llanta quemada y cosas por el estilo, pero yo no vi nada, o sea, y lo que se sabe por diferentes medios de comunicación y gente que andaba en la protesta es que desde que estas personas llegaron, despertaron sospechas por la facha que ellos llevaban, que iban combates y todo esto. Y que hay fotos incluso de que se les hizo una valla para que no se integraran a la manifestación. Entonces, yo no tengo pruebas para afirmar que son infiltrados del gobierno, pero no tengo dudas que sí eran infiltrados. ¿De quiénes? No lo puedo decir. Y que llegaron a generar este tipo de hechos para tratar de empañar de esa manera la manifestación, que a nuestro juicio no lo logra empañar. Incluso hay videos, hay fotos de acciones burdas tratando de hacer ver que la marcha era de Arena y el FMLN, por ejemplo, con unas camisas que nadie se cree eso. Pues andaba gente del FMLN, andaba gente de Arena, esos andaban en la marcha, pero ellos eran una gota más en ese mar de gente. O sea, no es que ellos iban liderando o no es que ellos hubiesen convocado y nosotros estábamos respondiendo a la convocatoria de un partido político, que es lo otro que han querido decir o que han dicho para desacreditar. Nada de eso. Entonces, sin duda, estas personas que llegaron a hacer todo este tipo de desmanes no pertenecían a la marcha. Fueron personas que se metieron a la marcha, infiltrados ya con un objetivo de desacreditar. Entonces surge la pregunta, ¿quién lideraba a tu criterio este esfuerzo? O sea, si no era gente partidaria, digamos, si no era el FMLN o era Arena, entonces, ¿quién es el líder del movimiento? ¿O surge de la misma ciudadanía? ¿O cómo es que se llega, se organiza? Porque era mucha gente. Entonces, ¿quién tiene ese poder de convocatoria? Yo creo que fueron actores diversos los que el día de ayer convocaron. O sea, si ustedes revisan, habían al menos 10 convocatorias de diferentes movimientos, de diferentes sectores. Sin duda, los partidos políticos pudieron hacer su convocatoria y tener gente desplazada ahí en la marcha, pero como digo, no eran mayoría. O sea, creo yo que los movimientos, las organizaciones que convocaron, que yo ni puedo decir los nombres, pues, porque eran diversas y algunas yo no las conozco, pues, o sea, no estamos involucrados en organización de base o de este tipo de movimientos, pues. Entonces yo desconozco a muchas de ellas. Ellas sin duda tuvieron un peso importante en llevar a gente a la manifestación. Y ellos son, digamos, todas estas organizaciones son los que al final hicieron esa convocatoria, a quienes se le debería dar el crédito de lo que pasó ayer. Pero creo que la marcha de ayer fue más allá de lo que ellos pudieron convocar, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo llegué a la manifestación con un grupo de amigos y un grupo de familiares, ¿ya? Que no tienen absolutamente nada que ver con partidos políticos, con movimientos sociales, o sea, no tienen nada que ver con eso y llegaron. Entonces, tal vez yo no podría decir qué porcentaje fue de ciudadanos molestos, inconformes, que llegaron a protestar, pero yo me atrevería a pensar que era la mayoría, la ciudadanía que llegó por su propia cuenta, no porque lo convocó un partido o un movimiento de estos, pues, o sea, eso creería yo. Ahora, más o menos, ¿cuánta gente crees tú o calculan ustedes que pudo haber llegado a... Es muy difícil hacer un número exacto, pero más o menos, ¿cuánta gente se habrá Hay formas movilizado? de medirlo, digamos, el espacio cuadrado que ocupa una persona de pie y se mide por tantos metros y hay tantas personas.
Yo los datos que he escuchado, y me imagino que han tomado esos parámetros, porque en un momento la manifestación cuando agarró hacia la Juan Pablo II, ahí se unieron. Ahí venía la de la Nacional, creo que los de jueces ya estaban más adelante, no sé en qué momento fue que se unió, pero por decirlo de alguna manera, la manifestación tenía, ¿qué? 6, 7 cuadras, al menos, o más, porque hay quienes estuvieron de pie y dice que pasaron más de 10 minutos y la gente seguía caminando. O sea, hay quienes han dicho que son 10,000 personas, al menos. Yo creería que al menos eso fue. O sea, porque sí hay fotos que se ve desde el Seguro Social, la fila, llegando hasta por el parque infantil. O sea, ahí son varias cuadras que estaba conformada la marcha. Pero sí, fueron miles de personas, eso nadie lo puede negar. Mira, y otro aspecto que también hay que decirlo, no hubo represión en este caso, lo dijo también el presidente después en el discurso, ¿verdad? Porque esa era como la otra expectativa, que se iba a llegar la policía, incluso en la mañana se manejó de que iba a haber algún tipo de control para los que fueran a ingresar. Al final no ocurrió, gracias a Dios no pasó sí, nada más digamos, de eso, en el parque Cuscatlán solo se anunció temprano y habían unas fotos de unos camiones que estaban cruzados en la arteria, pero no sé por qué estaban cruzados ahí, hay fotos de eso. Pero, digamos, no hubo ningún obstáculo para llegar al punto de concentración que era el Parque Cuscatlán. Y sí, desde el inicio llamó la atención que no había presencia de policías ni de militares. Aunque habrá que decir, pues, que el ministro de Seguridad dijo que nos dejaron protestar. Entonces, qué magnánimo ministro que nos dejó protestar. O sea, si ese es nuestro derecho constitucional, haberse visto que ustedes nos van a dejar protestar. O sea, ese tipo de cosas es que uno comienza a decir, bueno, qué evidencia de la concepción que tiene este gobierno del ejercicio de los derechos. Pero bueno, más allá de eso, de ese magnánimo que fue el ministro, no hubo presencia policial ni nada. Incluso el personal del CAN, los agentes del CAN estaban en el Parque Jucatlán, pero ellos estaban ahí, pues, o sea, ni se metieron en nada. Igual en la zona de Catedral estaban, ¿cómo se llama? Agentes del CAN, pero digo, no pasó nada, pues. Y yo creo que esto le manda también un mensaje al gobierno, de que si éramos 10,000 personas nos supimos comportar. No hubo problemas. O sea, más de alguna pinta y eso, pero... Y esta gente que se infiltró y que hizo esos desmanes, pero de ahí, como digo, insisto, el 99.9% de las personas nos comportamos a la altura, nos manifestamos pacíficamente, tranquilamente, y le mandamos el mensaje que queremos mandarle al gobierno. Y así pasó la marcha. Muy bien. Mira, y vamos a dejar abierta una pregunta también. Al final llega todas las marchas a la zona de la Plaza Morazán. La prensa también expectante de quién asumía el rol o quién llegaba y brindaba el mensaje para decir, bueno, este es el liderazgo, pero no hubo tal cosa. De repente alguien agarraba el micrófono y hablaba, pero no es que había como un acto programado. Exacto. Eso llamó la atención. Y eso muestra lo que yo mencionaba hace un momento, que no había, digamos, una cabeza, sino que fue más una espontaneidad de varia población de acudir a la marcha, porque al final hubieron un par de voceros de los jueces y no sé qué otras organizaciones dando algunas consignas y ya. O sea, porque, por ejemplo, yo estuve en el parque 15 minutos. O sea, yo llegué, pensé que había una agenda, que iba a haber algún pronunciamiento, o sea, que iba a haber otra cosa, pero no, o sea, no hubo eso. Y digo, insisto, esto muestra que no era algo planificado, porque si es algo que, digamos, liderado por partidos políticos y todo esto, se hubiese tenido otro tipo de dinámica al concluir la manifestación, pero no fue así. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa del programa. Acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, Eduardo, vamos ahora a la otra parte que ocurrió el 15 de septiembre, el día de ayer. Es la parte del discurso del presidente de la República, el discurso del Bicentenario, pues sí, y llama la atención que el presidente comienza
refiriéndose a los acontecidos. De hecho lo dice, ¿vea? O sea, comienzo con esto, ¿para qué no va a decir que no he reaccionado? ¿Vea? Y hace un señalamiento bastante fuerte a la comunidad internacional de financiar grupos de la oposición. Se lo dice con los embajadores de frente. Yo creo que el acto que se dio en la tarde en Casa Presidencial nos muestra, digamos, un contraste. Temprano la gente salimos a protestar, a manifestarnos, a exigir libertad y todo esto, y en la tarde el presidente, rodeado de sus militares, celebra la independencia. O sea, ahí hay un contraste, ¿verdad? A dónde estaba en realidad la población manifestándose y conmemorando la fecha de independencia. Eso creo que es un primer punto, es bastante simbólico eso, de quién estaba rodeado el presidente celebrando el 15 de septiembre, el bicentenario. Eso es un punto. Lo otro es que de nuevo muestra una falta de educación el presidente, del protocolo con la comunidad internacional, con los embajadores, queriéndose de nuevo mostrar o mostrándose confrontativo con la comunidad internacional, achacándoles responsabilidad de la protesta que se había dado en la mañana. Cuando, o sea, en serio, hay que tener menos 3 dedos de frente para ver que la manifestación de la mañana fue una expresión de la gente, del descontento que cada vez va creciendo. Ya las mismas encuestas están mostrando un cambio en la tendencia mínima, pero que comienza a mostrarse un cambio en la tendencia, de que hay gente cada vez en mayor número que dice que el país no va por el buen rumbo. Ya se está comenzando a ver eso. Entonces, las manifestaciones del día de ayer, la manifestación, no tiene nada que ver la comunidad internacional interfiriendo o teniendo injerencia en que esto se desarrollara. Y peor aún, financiándola, como dice el presidente, o como dijo el presidente, lo cual pues obviamente es totalmente falso. Y como digo, uno podía ver a la gente que andaba en la manifestación, uno la podía ver, que esa gente no había llegado porque le iban a pagar $20, como dijeron. O sea, había gente de todo estrato social que no iba a llegar por $20. O sea, entonces, ese es el otro aspecto que le dijo mentiras a la gente en ese discurso respecto de la protesta. Porque incluso nos llamó terroristas, vándalos, porque así lo dijo, sí. Terroristas, vándalos, financiados por la comunidad internacional. O sea, al menos 3 veces mencionó en el discurso el apoyo que recibía la oposición de la comunidad internacional. Claro, pero ahí lo que uno puede decir es que no tiene nada para desacreditar la manifestación y por eso tiene que llegar a ese uso de esa herramienta de echarle la culpa a alguien, en vez de asumir. Y aquí creo yo que es importante decirle algo al presidente, a su gobierno y a Nuevas Ideas. Escuchen lo que pasó ayer, pónganle atención al descontento de la gente. Si no, ustedes van a caer en el mismo error de Arena y el FMLN, que la gente les decía, les gritaba las cosas y no lo escuchaban, no escuchaban a la gente. Ustedes no pueden darle la espalda a lo que pasó ayer. Tienen que tomar en consideración que cada vez la gente está mostrando más inconforme con las cosas. Entonces, no pueden hacer oídos sordos a los gritos que se les dieron ayer en la manifestación. Entonces, el gobierno no puede seguir, ni Nuevas Ideas puede seguir con esa actitud de darle la espalda a lo que está sucediendo, porque si no, después les va a reventar en la mano el descontento popular. Mira, otra parte son los anuncios que hace el presidente como parte de su discurso. Habló de una reforma integral de pensiones que enviará a la Asamblea Legislativa. No dio mayores detalles, solo dijo que era para revalorizar y que pudieran tener una pensión digna, o sea, una pensión que se merece la población. 30 días, dijo, estaría enviándola a la Asamblea sin entrar en mayor detalle, lo cual genera muchísima expectativa. Yo creo que ayer se dieron 2 cosas que una se dio a conocer hasta entrada la noche y la otra en la cadena nacional que dio el presidente. La que fue entrada a la noche es el tema de la entrega del estudio de reformas a la Constitución, que pues más allá de un tuit y de un video, no se dijo mayor cosa, ¿verdad? Ya casi que
de escondida se presentó eso, pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar. Y el otro, el tema de las pensiones. Obviamente queriéndose congraciar con varias de la gente que andaba en la protesta, que andaban muchos adultos mayores, andaban muchos adultos mayores en la protesta. Entonces, queriéndose congraciar con ellos, anuncia el tema de las pensiones. Pero ojo, yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a las intenciones del gobierno y nuevas ideas con esta reforma a las pensiones. ¿Y a qué me refiero? El Estado tiene un problema financiero. O sea, la baja de ingresos, el déficit fiscal que siempre se ha mantenido y que esto no es culpa de nuevas ideas, no es culpa del gobierno, sino que esto es un déficit histórico que el país siempre necesita constantemente endeudamiento cada año para lograr cubrir el año. Entonces, en esta oportunidad, en este momento, el Estado necesitaba que se le aprobara el crédito, no sé si para este año, para terminar el año, pero sí ese crédito, ese préstamo del Fondo Monetario, los 1.300 millones que se necesitaba. Y que por las decisiones que ha tomado el gobierno, eso está parado y hay quienes que conocen de la materia que dicen que eso no va. O sea, economistas que saben de eso dicen, no, esto quiere decir que no va a pasar. Entonces el Estado el gobierno se encuentra en un problema. Necesita liquidez, necesita fondos. Entonces, ¿cuál es la manera de no requerir a la comunidad internacional, no cumplir con requisitos de estabilidad fiscal, etcétera, etcétera, para tener recursos? Un tema, o subimos los impuestos, que obviamente no es popular, o le echamos mano al fondo de pensiones, que ahí tenemos la bancada legislativa que nos va a aprobar inmediatamente la reforma que quiere el presidente. Y entonces aquí viene el punto. El gobierno dice que es con intención de garantizar la pensión digna a todos los pensionados y que la deuda histórica y todo esto. Pero no hay que perder de vista que es probable, si nacionalizan las pensiones, que el gobierno le va a meter mano en las pensiones, en el fondo de pensiones. Y entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con el Seguro Social? ¿Qué fue lo que pasó? Una quiebra técnica, no podía pagar pensiones, se acabaron las reservas y no podían pagar pensiones. Y entonces, ¿quiénes eran los afectados? ¿O quiénes iban a ser los afectados? Los pensionados, y tuvieron que reformar el sistema para poder medio salvar. Y mucha de la deuda que tiene el gobierno tiene que ver con el tema de las pensiones. ¿Ya? Entonces, ojo, que ese ofrecimiento o esa reforma que dice el gobierno hay que ponerle mucha atención porque puede significar que el gobierno le meta mano al fondo de pensiones y que eso en el mediano plazo pueda significar que no se puedan pagar pensiones, que el Estado no pueda solventar sus compromisos que tienen que ver con las pensiones y no va tanto en la lógica de garantizar pensiones dignas. Entonces, hay que ponerle atención a lo que va a hacer el gobierno con ese tema de pensiones. Sí, los detalles o los da antes, pero dijo que en 30 días sería enviado. Mira, y hay gente que decía ahora, mire, ¿por qué no habrá hablado del Bitcoin? ¿Por qué no lo mencionó si es uno de los proyectos que ha estado promocionando el gobierno y que recientemente entró en vigencia la circulación como moneda de curso legal? Hay una parte del discurso que no me acuerdo si me levanté o que no escuché bien, pero yo alcancé a escuchar que dijo que por qué se oponen a el tema de la inclusión financiera, incluir a la población. Yo entendí que se refería al Bitcoin con ese tema de la inclusión, porque ese ha sido uno de los argumentos del gobierno. Pero digo, más allá de si a eso se refirió o no, obviamente tocarlo o no tocarlo significaba volverle a encender a la gente el rechazo a la medida. Porque recordemos que la semana anterior fue que se dio la primera marcha, que fue ya más masiva, contra el Bitcoin, ¿ya? Porque esa era por la entrada en vigencia del Bitcoin. Entonces yo creo que obviamente comunicacionalmente y estratégicamente no le convenía ahondar en eso, porque iba a generar los anticuerpos en la gente que lo apoya, recordar de que no está conforme con esa medida. Pensaría yo que por ahí podría ir el
el tema de no mencionar el Bitcoin. Ahora, temas importantes que también destacó: salud, nuevo hospital en Nejapa, nuevo hospital Rosales, y que el Hospital El Salvador, dijo, se convertirá, terminada la pandemia, en un hospital de especialidades. Eso sí es algo bueno. Claro, sí, más allá de lo que se ha mencionado, que el financiamiento del Hospital Rosales ya estaba aprobado desde antes, Sí. pero más allá de eso, pues obviamente está bien que el gobierno haga eso, o sea, que mejore las condiciones de los hospitales, que invierta en infraestructura. Allá el debate es si se necesita un aeropuerto en Oriente y si será necesario un estadio. Esa es otra que no sé si será lo mismo de China, lo que había prometido China, ya que iba a invertir en eso. No sé si será lo mismo, pero bueno. Pero más allá de eso, de que sea positivo la inversión social en este tipo de obras, yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de rectificar, por ejemplo, la medida Bitcoin. Porque uno cuando comienza a ver lo que va a costar, por ejemplo, la carretera a Los Chorros, que creo que son 230, 240 millones de dólares, una cosa por ahí. ¿Cuánto es lo que ha dicho el gobierno que va a invertir en este tema del Bitcoin? Más de 200 millones de dólares. Sí. Ya en una medida que, bueno, según lo que dicen los economistas, va a tener afectaciones, o como dicen otros, es un negocio que no se sabe quiénes son los beneficiados de ese negocio. Entonces, ¿por qué no mejor invertirlo efectivamente, esos 200 millones que se ha puesto el gobierno casi que con necedad, el tema Bitcoin? ¿Por qué no invertirlo en la gente en realidad, en otro tipo de cosas? Tantas escuelas que pueden haber con déficit de infraestructura, que los niños tal vez no todos tienen la computadora, por mencionar ejemplos, o el tema de mejorar la atención del seguro social. Tantos temas que hay, tantas necesidades, que esas no las digo yo. Uno lee en redes la gente que se queja de que pasa tantos días o tantos meses para que le den cita en el seguro social, o que llega y no tienen medicina en las unidades de salud, porque todavía eso se sigue escuchando, ¿ya? Entonces, digo, está bien que el gobierno invierta en mejorar y todas estas obras, pero también tiene que rectificar en algunas cosas para beneficiar a la gente. Muy bien, tenemos que hacer nueva pausa. Está con nosotros Eduardo Escobar. Esta noche le invitamos a ustedes a que pueda participar de la entrevista a través de sus preguntas por las diferentes plataformas de redes sociales. En el último segmento, pues vamos a leer algunas de ellas. Muy bien, Eduardo. Vamos en orden de la marcha, la actividad del presidente, y también más tarde, ya tú lo mencionabas hace un momento, pues se conocía un tuit del vicepresidente de la República, que lo colocaban cerca de la medianoche, donde estaba confirmando lo que se había anunciado, que el 15 de septiembre iba a ser presentada la propuesta de reforma a la Constitución, todo el paquete que venía estudiando con la comisión ad hoc. Muchos creían que esto iba a ocurrir dentro del discurso del presidente, que en medio del acto se le iba a entregar al presidente, o que el presidente iba a hacer alusión a la presentación del documento, iba a hacer algunos de los esbozos, iba a mencionar algunos de estos temas. Al final eso no ocurrió, en el acto no se menciona nada, sino que es un tuit, ya este día pues circuló en redes sociales, un video también, Casa Presidencial lo compartió, donde se ve esa entrega del documento. Claro, todos esperábamos que lo hicieran con bombo y platillo, ¿verdad? Porque parte de la narrativa del gobierno es... Ahí está, mira, estamos proyectando el tuit, y ahí está el momento donde el vicepresidente pues entrega ese documento. Ahí se ve al costado izquierdo de la pantalla a algunos de los miembros de la comisión ad hoc que estuvieron todo en este proceso de la elaboración del documento, entregándoselo al presidente, que todavía estaba con la banda. Pareciese que fue después del acto en Casa Presidencial. Le entrega oficialmente pues el documento que recopila toda esta, que ya vamos a entrar en detalle a hablar de él también. Claro. Sí, es que eso es parte de la narrativa del gobierno de la refundación de la República. Y una de esas piezas era precisamente tener una constitución propia, establecer su hito, el hito del presidente de su constitución en su bicentenario, en su gobierno. Entonces por eso extraña que no se haya hecho tanto alarde
la presentación de este documento. O sea, todos esperábamos que fuera, no sé si en el discurso, pero en la ceremonia, hacer esta entrega y darle todo el realce como, digamos, la piedra fundacional de la nueva república, ¿verdad? Pero no fue así. Pero igual, volvemos al tema de que no está legitimado el gobierno para estar haciendo eso. ¿Ya? Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa y no solo a la Asamblea Legislativa en sí, o sea, obviamente formalmente sí, pero esto le corresponde a la población, a participar y decidir si hay que cambiar o no la Constitución, si hay que ampliar el periodo presidencial. O sea, eso le corresponde a la gente. El gobierno ha querido encasillar todo esto a que están cumpliendo la voluntad popular. Y eso es lo que ha dicho, y así lo está manejando el gobierno y el presidente, de que esto es cumplir la voluntad popular. Yo sé que muchas de estas cosas la gente puede decir, sí, está bien, pero de otras no está tan de acuerdo la gente que se haga. Pero bueno, eso fue lo que pasó y al menos yo no he tenido tiempo de revisar ya el documento que se presentó. Es muy extenso. Sí, son 100 páginas, sí, pero porque lleva una parte como expositiva y luego va el proyecto, el borrador, ¿verdad? El proyecto de reforma. Yo lo que le he escuchado a algunos colegas es que hay algunas modificaciones al proyecto que originalmente se conoció, el que circuló hace unas semanas. Sí. Creo que alguien decía que se ha cambiado el tema de... recordémonos que en la Constitución actual está el tema de la prohibición de agrupaciones armadas y que la nueva versión había omitido esa parte, ¿verdad? Entonces, y que incluso creo que, si no mal recuerdo, y si no, le disculpa por el error, de que se permitían grupos armados que la ley permitiera, algo así decía, algo por ahí va la... Entonces, escuchaba a un colega que decía que eso se había quitado, ¿ya? No sé si es cierto, porque digo, no, yo hasta en la tarde tuve el documento y no lo he podido leer para verificar esto, pero, digamos, volviendo al inicio de la pregunta, sí extraña que no se haya hecho mayor alarde de ese documento. Ahora, ya en la presentación, como tú dices, comienza con una presentación, que es lo que entrega el presidente, pero ya viene en un formato como Palacio Legislativo y todo, como que fuese ya una propuesta de decreto para enviarla a la Asamblea Legislativa, aunque habían dicho que ese documento se lo envían al presidente y el presidente también podía decir esto sí, esto no, o sea, decir qué era lo que se manda a la Asamblea. Claro, es que y hay un punto sobre eso, que lo poco que yo pude leer del documento, en esa parte expositiva inicial, el proyecto o el vicepresidente, que es el que dirige esa carta, señala que se establece la posibilidad de ampliar el periodo presidencial a 6 años y que, si no mal recuerdo, no iba al tema de la reelección. Algo por ahí iba el asunto. Y bueno, y el presidente ya tiene habilitado por vía de la sala el tema de la reelección. Sí, ese era uno de los puntos importantes, porque en ese considerando, y todavía lo dijo, lo había dicho hace unos días el vicepresidente, nosotros no estamos con la reforma promoviendo la reelección inmediata, decía. O sea, aunque la sala... Puede ser cierto que en la propuesta de reforma no va eso, pero ¿y de qué sirve que no vaya si por otra vía lo van a hacer? O sea, ellos buscaron la forma de evadir la prohibición constitucional, porque si ellos respetan el procedimiento de reforma, esa posibilidad de reelección, esa posibilidad de ampliar el mandato, solo se puede o se podría concretar más allá de 2024, o sea, para la elección 2029, la elección presidencial de 2029, porque sería la asamblea que se elija en 2024 la que tendría que ratificar la reforma, porque recordemos que hay 2 asambleas que intervienen, sería esta, 2021-2024, que aprueba con 43, y la 2024-2027 aprueba o ratifica la reforma con 56. Entonces, para entrar en vigencia en la elección 2029, ahí entraría en vigencia esto. Pero digo,
¿De qué sirve que la Constitución no lleve reelección? ¿Ya? Y se deja por la vía de la sala de lo constitucional de Bukele, se deja abierto la reelección. O sea, es bien contradictorio porque es también como, por ejemplo, que el gobierno, y eso lo dijo el vicepresidente, se reconocía expresamente el derecho de acceso a la información, porque no está en la Constitución actual, sino que lo deriva la jurisprudencia y la legislación del derecho de libertad de expresión. Pero qué paradójico que el gobierno tiene reservada la mayoría de información y no la entrega, sobre todo el uso de los fondos usados en la pandemia. Entonces, hay contradicciones entre el discurso y los hechos, ¿ya?, del gobierno. Igual aquí en este tema de la reelección. O sea, están diciendo que no, pero están utilizando otro mecanismo para habilitar la reelección. Este día algunas posiciones se conocieron, por ejemplo, bueno, la Iglesia Católica, ya lo había dicho también, la conferencia episcopal, los obispos del Salvador dijeron que tenían una preocupación con las reformas constitucionales, sobre todo las que, digamos, le competen de alguna manera la población, las uniones entre personas del mismo sexo, lo del tema del aborto, decían, porque no está clara la redacción y podría ser la puerta a, igual iglesias evangélicas cristianas también sentaron posición y dijeron, mire, este tema nos preocupa, o sea, ya va a ser otro tema, me imagino que en los próximos días también, en la medida que se conoce el documento, va a dar mucho de qué hablar. Sí, todo este tema de los derechos reproductivos, las uniones de personas del mismo sexo, pues sin duda van a ser un punto de polémica que se va a despertar, así como por ejemplo también los mecanismos de participación directa, porque acá, aparte del referéndum, y no sé si mete el plebiscito, no recuerdo, va la iniciativa ciudadana para la ley. Porque actualmente quienes tienen iniciativa son diputados, el presidente por medio de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia y, no mal recuerdo, los consejos municipales también en materia de impuestos municipales. No creo que estoy equivocado en eso, pero, o sea, hay delimitados quienes tienen iniciativa de ley. Pero le van a habilitar a la ciudadanía, habría que ver bajo qué mecanismo, de que puedan presentar iniciativas de ley directamente sin necesitar que le den iniciativa de diputados, ¿verdad? Eso puede generar alguna polémica. También el tema de la revocatoria de mandato también puede generar polémica. Y con esto no quiero decir que son figuras negativas, la iniciativa ciudadana, los mecanismos de participación directa o el tema de la revocatoria de mandato. No quiero, digamos, señalar a priori que son negativos, solo digo que son temas que van a generar, sin duda, polémica por las implicaciones que pueden tener y sobre todo por el uso que se les pueda dar. Porque tanto a veces lo han dicho personeros del gobierno, ¿de qué se preocupan de la reelección o de todos estos mecanismos de participación directa de la ciudadanía si en Europa están? ¿Cuál es la preocupación? Pues sí, si es que a nosotros no nos preocuparía que se utilicen esos mecanismos si fuera como en Europa se hace. El problema es que acá se usan como en Venezuela, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el problema, de que al final terminan utilizándose para otros fines. Entonces yo creo que acá vamos a ver si el gobierno le da margen a la discusión pública. Es que esa es la otra pregunta, si pueden decir, miren, no, ya para eso hubo el periodo de consulta de esta reforma, o realmente en la Asamblea está la posibilidad de modificación o a raíz de un debate de los puntos que sean más álgidos. Claro, que aquí, y ya tú lo decías, el presidente probablemente recorte algunas de estas cosas y le dé nuevas ideas. Aquí está, esto es lo que quiero que ustedes promuevan. Y comienza el proceso de reforma constitucional. Vamos a ver si se da esa fase de deliberación popular, ¿ya? No eso que hizo el vicepresidente. Yo digo, una consulta en realidad, no consulta, sino que un debate social sobre las reformas que están planteando. Vamos a ver si se abre ese espacio. Que lo más probable es que digan, ya se dio esa oportunidad, ya no se puede debatir, ¿verdad? Pero
bueno, vamos a ver qué es lo que hace, si no salen nuevas ideas aprobando esto en un madrugón, aprobando todas las reformas. Vamos a estar pendiente del tema también. Vamos a hacer la última pausa del programa. Al regresar vamos con la participación de ustedes a través de las redes sociales. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar a Mao Hernández, que nos va a ayudar con la participación de todos ustedes a través de las redes sociales, las preguntas para nuestro invitado de esta noche. Mao. Eduardo, gracias. Buenas noches y buenas noches a Eduardo Escobar, nuestro invitado de hoy. Fíjate que hemos tomado una muestra de en torno a lo que ha estado girando la opinión de nuestros amigos y vamos con 3 participaciones, en buena parte por tiempo también. Gio nos dice, con las marchas de ayer, somos muchos que solo estamos observando, pero aún no nos manifestamos. Y no estoy. Somos gente afín y no somos gente afín a algún partido o ignorante. Somos la gente que le pagamos el salario a todos los del gobierno y que llevamos a nuestro país en los hombros, asegura Gio. David dice, los de los desórdenes fueron infiltrados. Es hasta cómico ver cómo uno de ellos, al ser entrevistado, asegura ser partidario de, y lo entre comillas, Pescadito Ruiz. Luego aclara que es un futbolista guatemalteco que se vio involucrado en algunas publicaciones ayer de manera accidental. Y Abner Valladares se cuestiona, desde mi punto de vista veo algo planificado cuando veo a altos dirigentes de partidos políticos reconocidos. Hubo incidentes que lamentar, ¿verdad? Motos quemadas, personas de mayor edad siendo agredidas, daños a la propiedad pública y privada, asegura Abner Valladares. Y repito, en torno a comentarios como estos ha girado la participación esta noche de nuestros amigos televidentes, así que esto es una muestra de lo que tenemos en nuestra cuenta de Twitter. Vamos al set para las respuestas de Eduardo Escobar. Muy bien, gracias Mao y gracias a ustedes por participar. Eduardo. Bueno, con el tema de los dirigentes políticos, como ya lo decíamos, sí andaban ahí, pero ellos no tuvieron protagonismo. Fueron, insisto, una gota más en ese mar de gente. Incluso las organizaciones sociales que trabajamos temas de transparencia y democracia, éramos insignificantes en ese mar de gente. Entonces, querer seguir esa narrativa del gobierno, que esto fue planificado por los partidos políticos, podría yo preguntar, bueno, ¿y no que están agonizantes? ¿Cómo podrían estos partidos mover a tanta gente si ya no tienen respaldo popular? Yo les apuesto que si esto lo hubiera convocado en realidad Arena y el FMLN, no llega a esa cantidad de gente. Yo se los apuesto que no llega a esa cantidad de gente. Entonces yo creo que hay que ver un poco más allá de nuestras narices y dejar de creer este discurso del gobierno que esto lo movió en los partidos. Sin duda estaban ahí los partidos, sin duda, ahí estaban. Y ahora nada menos hablaba con alguien de un partido y decía de que esto lo había movido partido. Le digo, eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, y yo me atrevería a decir que fue la mayoría de la gente la que llegó simplemente por el descontento, no porque un partido lo movilizó o algo por el estilo. Eso con lo que decía de que los dirigentes de los partidos estaban ahí, pues, y, sí, si son ciudadanos también tienen derecho a manifestar, no los vamos a sacar. Eso es una cosa. Y lo otro, pues, que es lamentable que el Pescadito Ruiz esté involucrado en las marchas, ¿verdad? O sea, y hasta aparte que ya está retirado del fútbol. Y Futbolista guatemalteco. Sí, está involucrado en esto, pero eso podría comentar de lo que dijeron los amigos. Muy bien. Mira, y también, Eduardo, ¿crees tú que esto deba hacer lo que ocurrió en la marcha, hacer una reflexión al gobierno? O sea, ¿será que es para un mensaje de decir, sentémonos y analicemos? Yo creo que lo de ayer manda mensajes para la sociedad civil. Okay. Y no digo las organizaciones, digo la sociedad civil, que es más allá que las organizaciones. De que se pudo ayer dejar las diferencias, pudo alguien que está a favor del aborto caminar a la par de alguien que está en contra del aborto. Y caminaron y se manifestaron. Entonces yo creo que mande ese mensaje a la sociedad civil que podemos dejar de lado las diferencias, los diferentes sectores, movimientos, organizaciones, etcétera, etcétera, para luchar por un fin en común, que es preservar la democracia. ¿Ya? Creo que se puede hacer. Entonces eso creo que manda el mensaje. Allá el punto es cómo podamos articular y consolidar este esfuerzo que se dio ayer y que obviamente hay que aplaudir a quienes
convocaron a estas marchas, que son los que se llevan el crédito de esta convocatoria, ¿verdad? Y a la gente que se manifestó, pues, al final. Y creo que también le manda el mensaje al gobierno, como lo decía hace un momento. Si ellos entran en una actitud de sordos, después van a tener el problema que tuvieron los partidos políticos, a los que ellos critican, de que no escucharon a la gente. Tienen que escuchar a la gente y el gobierno no está haciendo eso. Por ejemplo, no solo con la marcha de ayer, tema Bitcoin, la gente se ha manifestado en contra y el gobierno no ha retrocedido en nada de eso. Lo único que ha querido es apagar un poco el fuego diciendo no es obligatorio, aquí les ponemos a disposición estos recursos. Eso es lo que ha dicho el gobierno, pero si siguen esa actitud, las encuestas les van a comenzar a marcar una baja en el apoyo de la gente, precisamente porque no la están escuchando. Entonces, hay mensaje también para el gobierno. Había muchos intentos, no solo en este gobierno, sino en los anteriores también, de la gente que decía hay que movilizarse, hay que hacer tal cosa, pero decía no pasa de redes sociales, o sea, no convoca la cantidad de gente requerida para cualquier tema que les pudiese estar afectando. Es que ayer estuvieron involucradas organizaciones que tienen contacto con la gente, que tienen trabajo territorial, que tienen bases, que mueven gente, o sea, que pueden convocar gente. Y digamos, tal vez esa es la diferencia con otras manifestaciones que se han dado, que han sido con pocas personas. Y por eso es que ayer fue el punto de inflexión, porque ya estos sectores se manifestaron. Y entonces, efectivamente, mucha gente salió de las redes sociales a la calle, ¿ya? Y esto ya manda un poderoso mensaje político al gobierno y a la comunidad internacional. También le manda un mensaje que a la ciudadanía ha comenzado a mostrar descontento más allá de lo virtual, sino que lo está haciendo ya en la calle. Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche y compartir tu visión. No, gracias por la invitación y siempre un gusto. Gracias a ustedes por su sintonía. Por supuesto, los vamos a esperar el día de mañana con un nuevo debate. Que descansen.